Terminando el conflicto podemos ver como varios miembros de la banda del halcón felicitan a Guts por su desempeño, luego tenemos el regaño de Casca y el nombramiento de Griffith por parte de la realeza, haciendo que los miembros de la banda del halcón dejen de tener el estatus de simples mercenarios. Sigue muy similar a su contraparte dibujada, a excepción de la parte musical ya que el manga obviamente no lo tiene. Creo que el anime sigue siendo inferior en muchísimos aspectos, desde el conflicto del inicio hasta algo mucho más simple como lo es la escena de Guts entrenando. Contra el dibujo de Miura no se puede hacer nada. Aquí hay una diferencia mucho más notoria respecto a la continuidad de la trama, ya que en el anime, luego del reconocimiento de la realeza para Barra con Griffith, se nos muestra otra misión en la que tienen que frustrar reservas de enemigos en la que se les planta una trampa, pero gracias al accionar de Guts, tanto Griffith como la banda se salvan y concluyen exitosamente la misión. Luego, nos muestran a Casca dándole el visto bueno a Guts luego de varias veces reclamarle cómo acciona en el campo de batalla. Otra diferencia es cuando se nos muestra a Genon, el viejo que compró a Griffith y era conocido porque sus criados eran menores. Bueno, en el manga, su aparición es un poco más lejana a la del anime. Específicamente, es mencionado por primera vez, en la charla que tuvieron Casca y Guts luego de caer por el acantilado. Esto sucedió en el tomo 7, mientras que esta parte de la historia ocurre en el tomo 5. Para el punto en el que estamos, en la línea temporal del manga, justo después del reconocimiento a Griffith, se nos haría hincapié en el Beelid para luego dar lugar al primer encuentro con Zod. El capítulo concluye ahora sí con la escena de Griffith a puertas del castillo, justo como continúa en el manga sin todo lo antes mencionado. Este capítulo narra el tan esperado primer enfrentamiento entre Guts y Nosferatu Zod. Posteriormente, a la batalla, se uniría Griffith en apoyo del espadachín negro. La batalla termina luego de que Zod derribe a Griffith y posteriormente vea el Beelid carmesí colgando de su cuello, tomando así la decisión de prolongar la vida de Guts y anunciarle el más trágico de los finales. En relación al capítulo número 6 y lo que abarca en el tomo número 5 del manga, siento que es un calco exacto respecto a la narrativa. La única diferencia en esto, y es por ponerme en quisquilloso, es que Casca y el grupo no están en el mismo lugar que la batalla, cuando en el manga sí lo están. Igualmente esto no modifica en nada ni el más mínimo detalle. Teniendo en cuenta que el anime y el manga siguieron exactamente lo mismo, la verdad, cuando leí esto por primera vez, sentí que, difícilmente llegue a gustarme, pero siendo sincero me gustó mucho teniendo en cuenta el hype que generó esto en el manga. Había dos paneles que necesitaba ver en específico y eran los siguientes. Desde el lado sonoro, algo que, si esperaba y no fue así, era la fuerza en los gritos de Zod. Sobre todo porque en el manga, cuando este hablaba o gritaba, los globos de diálogo tomaban otra tipografía, lo cual a mi entender dan la impresión de que como mínimo la voz debe tener un tono particular. Y ni hablemos de que esto se apoyaba en la fuerza del dibujo de Miura, el cual directamente hacía que las imágenes dieran la impresión de hacer ruido sin que lo haya directamente.
El capítulo inicia en el final del tomo 5 del manga y se desarrolla de la misma manera. Inicia con la charla de estos miembros de la realeza sobre la banda del halcón y su reciente enfrentamiento con Zoro para posteriormente tener el encontronazo con Guts. Como dato a tener en cuenta, en la versión animada quien es parte de esta charla es Foz, mientras que en el manga este no se encuentra ahí. Luego de esto nos vamos a la discusión entre los miembros más representativos de la banda del halcón sobre cómo la gente de la nobleza de forma indirecta impedía la fácil comunicación con su líder Griffith. Para cerrar esta parte tenemos el reproche de Casca a Guts por ser como es. Sumado a una especie de duda en la que se preguntaba el porqué de Griffith al interesarse tanto en Guts. Luego vemos la escena en la que Guts manipula su espada, mucho mejor en el manga que en el anime, para luego llegar a una importante charla entre este último y Griffith. Pienso que la música y los tonos que son empleados para darle ambiente a esta charla son geniales, de mis partes favoritas. Luego vemos el primer encuentro entre Griffith y la princesa Charlotte. En el manga la continuidad es distinta, puesto que lo siguiente a todo lo dicho anteriormente sería la charla que da forma a la conspiración para matar a Griffith de parte de los caballeros del dragón blanco, el general Julius y Foz. En este capítulo 7 del anime, esto último es omitido para seguir con mi escena favorita del capítulo, la reflexión de Guts en mitad de la noche sobre cómo será su actuar con Griffith. Luego en el anime se nos da una charla entre Adon Koborluich y los caballeros de la ballena azul que en el manga no aparece. El capítulo 8 empieza totalmente distinto de su contraparte al manga, ya que lo que se ve en más de la mitad es la invasión por parte de la banda del halcón al fuerte que defendía a Don Koborluich, para posteriormente tener la charla que tendría que haber sido mucho antes entre Foz y Julius para asesinar a Griffith cuando acompañen al rey a la cacería. Quiero recalcar la visión que tengo de Don Koborluich, si bien el objetivo del anime es hacerlo ver como un personaje miedoso, cobarde, detestable, antipático, y muchos más adjetivos despectivos. Siento que en el anime se pasaron, al punto en el que genera rechazo y sinceramente que la mitad de un capítulo trate de este siendo un completo imbécil, hizo que lo termine de detestar. Por otro lado, hablando de la charla entre Foz y Julius, siento que el manga es infinitamente superior, sobre todo por las caras del primer mencionado en cuestión. Este episodio nos muestra el atentado de la flecha por parte del heredero al trono, Julius, hacia Griffith, quien cada vez se acercaba más a frustrarle su futura coronación. Los sucesos son exactamente iguales en el anime y en el manga, misma cronología, mismos diálogos, es todo lo mismo, lo cual me contenta ya que es distinto al capítulo número 8. La única pequeña diferencia es la censura cuando Guts llega al despacho de Griffith y ve los libros a su alrededor. En el manga, este último le enseña una especie de Kama Sutra, el cual en el anime omiten. El capítulo 10 del anime abarca gran parte del tomo 6 del manga. Se nos narran dos partes importantes para el desarrollo tanto de Guts como personaje, como también para acontecimientos de la Edad Dorada. En primer lugar tenemos la infiltración de Guts en el castillo de Julius. En segundo lugar tenemos el discurso de Griffith hablándole a la princesa Charlotte sobre los ideales que él mantuvo para llegar a donde está, que significa un sueño para él y además la parte más fuerte, el cómo es que él ve a un amigo.
Todo esto mientras Guts, bañado en heridas y sangre por el reciente asesinato encomendado por Griffith, escuchaba esto junto a Casca. Primero me gustaría hablar sobre la muerte de Julius y su hijo, la cual me tenía muy intrigado ya que me parece una parte muy censurable, sobre todo por el brutal asesinato al menor de edad. Me sorprende que esto se haya calcado del manga. También fue incluido el flashback de Guts con Gambino siendo asesinados por Zod, de quien luego se revela su rostro y termina siendo Guts. Esta parte me gustó mucho y era de las que más intriga me generaba, sobre todo por lo dicho anteriormente. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en el primer encuentro con Zod, hay un panel que fue de los que más me impactó, el cual es este. Y el mismo resultó censurado en el anime por su explícita brutalidad. Creía que el del niño también lo sería, no tanto por su brutalidad exagerada, sino porque es un niño, y la violencia que esto implica. Luego, respecto a la charla de Griffith con la princesa, no hay mucho que recalcar, son similares salvo porque creo que la serie animada la clavó perfectamente con el soundtrack. Posterior a estos dos sucesos tenemos la charla de Griffith con Foss, el cual se da cuenta o sospecha que el halcón siempre supo todo, como prueba de esto su mirada amenazante.